Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amén. La pace sia con voi. Y con tu il tuo espíritu. spirito. Escucharemos el pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Si no me equivoco, Lectura de los Hechos de los en Apóstoles. español. En aquel tiempo, los discípulos del Señor eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Y ahora, sin más, la catequesis del Papa Francisco, que pronunciará en lengua italiana, pero luego habrá síntesis en diferentes lenguas para que todos los peregrinos hoy se vayan con el mensaje claro del Papa. Y en español, además, la ventaja de que será el Papa mismo quien hará esta síntesis. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei entrare nel vivo nella celebrazione eucaristica. Hoy La querría messa, entrar stiamo facendo en le el centro de la catechesi sulla celebración eucarística. Estamos haciendo las La misa catequesis es sobre la composta misa. de dos La misa partes, está formada por dos che sono la partes, liturgia della parola que son la liturgia de la e palabra liturgia y la eucaristica, liturgia eucarística, così strettamente congiunte tra di loro, estretamente da formare conjugadas un entre unico ellas, atto di culto, tanto que forman un único acto de culto, introdotta da alcuni riti preparatori introducida e por conclusa algunos da ritos altri. preparatorios y La concluidas por celebrazione è otros. La dunque celebración un es, por lo unico tanto, corpo un único cuerpo e non si può y no se separare, puede separar. ma per una comprensione migliore Pero para cercherò una di comprensión spiegare mejor i vari trataré de momenti, explicarles ognuno sus dei quali diferentes è capace momentos, di toccare cada e uno de los cuales coinvolgere es una capaz de dimensione della tocar nostra y de umanità. involucrar una È dimensión de nuestra necessario humanidad. conoscere questi Es santi necesario segni conocer per vivere estos pienamente la messa signos santos para e vivir plenamente la assaporare misa y tutta la saborear sua bellezza. toda su belleza. Cuando el pueblo è radunato, Cuando el la pueblo está celebrazione si reunido, apre con la i riti celebración se abre con los introduttivi, ritos de introducción, comprendente l'ingresso, que comprenden el ingreso, la entrada, perdón, del celebrante, el saludo, el Señor esté con vosotros, la paz esté con vosotros, el acto penitencial, yo confieso a Dios. Nosotros pedimos perdón de nuestros pecados. Luego el Kyrie eleison, el himno de gloria y la oración colecta. Se llama oración colecta, no porque allí se haga la colecta de las ofrendas, no. Si fa una colecta, es la colecta de la intención. Es la colecta de las intenciones de todo el pueblo. Es la colecta de las intenciones del pueblo y estas suben al cielo como oración. Il loro scopo di questa introduzione, su fin, el de esta introducción, es hacer que los fieles reunidos juntos formen una comunidad y se dispongan a escuchar con fe la palabra de Dios y celebrar dignamente la Eucaristía. No es una buena costumbre mirar el reloj. No,
Estoy a tiempo, tengo tiempo. Llego después del sermón y con esto ya cumplo con el precepto, el cálculo. La misa comienza con la señal de la cruz y con estos ritos de introducción, porque allí empezamos a amar a Dios como comunidad. Por eso es importante prever, no llegar tarde. Más bien con anticipación para preparar el corazón a este rito, a esta celebración de la comunidad. Mientras normalmente se desarrolla el canto de entrada, el sacerdote con los demás ministros alcanza procesionalmente el presbiterio. Y aquí saluda el altar con una inclinación y un signo de veneración. Lo besa y cuando hay incienso, lo inciensa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo, es figura de Cristo. Cuando nosotros miramos el altar, miramos justamente donde está Cristo. El altar es Cristo. Estos gestos que arriesgan de pasar inobservados son muy significativos porque expresan desde el comienzo que la misa es un encuentro de amor con Cristo, el cual, ofreciendo su cuerpo sobre la cruz, se convierte en altar, víctima y sacerdote. El altar, en efecto, en cuanto signo de Cristo, es el centro de la acción de gracias que se realiza con la Eucaristía. Y toda la comunidad está alrededor del altar de Cristo. No para mirarse la cara, no, para mirar a Cristo. Todos alrededor. Porque Cristo está en el centro de la comunidad. No está lejos allá. Después se da el signo de la cruz, la señal de la cruz. El sacerdote que preside lo traza en sí mismo y los demás hacen lo mismo, los miembros de la asamblea, conscientes que el acto litúrgico se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay otro argumento pequeño. ¿Habéis visto cómo los niños hacen la señal de la cruz? Hacen así. No saben lo que hacen. A veces así hacen un dibujo que no es la señal de la cruz. Por favor. Mamá, papá, abuelos, enseñad a los niños desde el comienzo, desde pequeñitos, a hacer bien la señal de la cruz. Explicarles que es tener como protección la cruz de Jesús. Y la misa comienza con la señal de la cruz. Toda la oración se mueve, por decir de una manera, en el espacio de la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es espacio de comunión infinita. Tiene como origen y como fin el amor de Dios uno y trino, manifestado y dado a nosotros en la cruz de Cristo. En efecto, su misterio pascual es don de la Trinidad. Y la Eucaristía surge siempre de su corazón traspasado, signándonos con la señal de la cruz. Por lo tanto, no solo hacemos memoria de nuestro bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Jesucristo, que para nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha resucitado glorioso. El sacerdote, por lo tanto, dirige el saludo litúrgico con la expresión que el Señor esté con vosotros, otra similar. Hay varias. Y la asamblea responde, y con tu espíritu.
es un diálogo. Estamos al comienzo de la misa y tenemos que pensar en el significado de todos estos gestos y palabras. Estamos entrando en una sinfonía en la cual resuenan varias tonalidades de voces, comprendido los tiempos de silencio, en vista de crear el acuerdo entre todos los participantes, es decir, de reconocernos animados por un único espíritu y por un mismo fin. En efecto, el saludo sacerdotal y la respuesta del pueblo manifiestan el misterio de la Iglesia reunida. Se expresa de esta manera la fe común y el deseo recíproco de estar con el Señor y de vivir la unidad con toda la comunidad. Y esta es una sinfonía orante que se está creando y presenta enseguida un momento vivo, porque quien preside invita a todos a reconocer los propios pecados. Todos somos pecadores. No sé, a lo mejor alguno de vosotros no es pecador. Si alguno no es pecador, que levante la mano, por favor. Así todos vemos. No hay manos levantadas. Tenéis una buena fe. Todos somos pecadores. Y por esto, al comienzo de la misa, pedimos perdón. El acto penitencial. No se trata solamente de pensar en los pecados cometidos. Es algo más. Es la invitación a confesarse pecadores delante de Dios y delante de la comunidad, delante de los hermanos, con humildad y sinceridad, como hacía el publicano en el templo. Si realmente la Eucaristía hace presente el misterio pascual, vale decir, el pasaje de Cristo de la muerte a la vida, entonces la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra situación de muerte para poder resucitar con Él a una vida nueva. Esto nos hace comprender cómo es importante el acto penitencial. Y por esto retomaremos el argumento en la próxima catequesis. Iremos paso a paso en la explicación de la misa. Pero os pido, enseñad bien a los niños a hacer la señal de la cruz. Gracias. Y ahora, pues, la lengua española. Presentación de peregrinos y luego el Papa toma la palabra hasta el final. Nos explicará la audiencia, saludará todo. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le desean feliz Navidad, al mismo tiempo que le manifiestan sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Tiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la serie de catequesis sobre la Santa Misa nos lleva a reflexionar en la celebración de la Eucaristía como un único acto compuesto de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Hoy deseo detenerme en los ritos introductorios que preceden a estos dos grandes momentos. El sacerdote, al inicio de la celebración, se dirige al presbiterio mientras entona el canto de ingreso. Al llegar se inclina ante el altar en signo de veneración, lo besa y lo inciensa. A continuación, el sacerdote que preside
traza sobre su pecho el signo de la cruz y junto con él lo hacen también los presentes. Este signo nos recuerda que todo acto litúrgico se cumple en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después, quien preside se dirige a la asamblea con un saludo como este: el Señor esté con ustedes, al que el pueblo responde: y con tu espíritu. Este saludo y esta respuesta manifiestan el misterio de la Iglesia reunida, que confiesa una misma fe y desea estar unida con el Señor. Posteriormente, el sacerdote invita al acto penitencial, que no es solamente pensar en los pecados cometidos, sino confesarnos pecadores ante Dios y ante los hermanos, para que podamos resurgir a una vida nueva con Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Ante la proximidad de la celebración del nacimiento de nuestro Señor, los animo a vivir con intensidad estos días, participando en la Santa Misa y experimentando la gracia del encuentro personal con Cristo, que ha querido nacer de una mujer, María, para salvarnos y colmarnos de paz y de alegría. A todos les deseo una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues os agradecemos el habernos acompañado esta mañana y sigan ahora con nuestra programación. Volvemos a vernos el domingo para la oración mariana del Ángelus con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.